Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa El Globalista por Televisión Integral. En esta ocasión vamos a abordar un tema que como latinoamericanos nos debe tener muy inquietos. El tema de las elecciones en Perú. En esta ocasión me acompañan mi amigo Jaime Allende. Buenas tardes. Y mi amigo Omar Hernández. ¿Qué tal, amigos? Primero que nada, las expectativas de Perú respecto a los candidatos y sus posturas. Omar, cuéntanos, ¿quiénes son y qué dice cada uno? Pues mira, Juan, muy buenos días a todos. Esta vez en Perú están esperando la segunda vuelta de las elecciones. Vamos a contar un poquito de la primera. El 10 de abril pasado se realizaron elecciones generales en Perú, donde se votó por el presidente y el primero y segundo vicepresidentes. Van en fórmula los tres. También se votó por el Congreso. En Perú tiene un sistema unicameral. Se votó por los 130 representantes. También se votó por los 5 representantes de Perú que van al Parlamento andino. Bueno, en las reglas de Perú nos dicen que si ninguno de los candidatos en la primera vuelta obtiene el 50% más uno de los votos, se van a ir a segunda vuelta los dos candidatos que obtengan el mayor porcentaje de la votación emitida. En esta ocasión tuvimos 5 interesantes candidatos. Hubieron más, pero los demás pues, realmente tuvieron una votación muy marginal. Vamos a hablar primero de Toledo. Toledo es un expresidente de Perú, de hecho ya fue presidente y se volvió a lanzar él. Es de centro. También otro de centro fue Castañeda. Castañeda es otro candidato que tuvo un porcentaje cercano al 10%, igual que el tercero de centro, que es Kuczynski. De hecho, él fue ministro de Economía cuando Toledo fue presidente. Él ya ha tenido varios cargos y fue el tercero con mayor votación. Los que pasaron a la segunda vuelta y los más interesantes son Keiko Fujimori, la hija del exdictador en Perú, Alberto Fujimori, y Ollanta Humala, un hombre de izquierda del que actualmente se habla mucho, el que tuvo la mayor votación, tuvo más del 30% de los votos y ahorita las predicciones para la segunda vuelta, las encuestas, lo marcan como el favorito para ganar también la segunda vuelta. Aunque Keiko está diciéndonos que la ventaja se redujo, porque ciertamente se redujo de casi un 10% en la primera vuelta, a las predicciones marcan una ventaja del 6% a favor de Humala. Vamos a hablar un poquito más de estos candidatos. Bueno, Humala es de izquierda. Su partido es una coalición porque en Perú los partidos se reinventan con cada elección de presidente. Por ejemplo, el partido de Keiko se llama Fuerza 2011. Claramente se reinventan para apoyar con toda la fuerza al candidato. La coalición por la que va Humala se llama Gana Perú. Es una coalición que reúne partidos de izquierda y un temor que se tiene muy fuerte de Humala es que sea de izquierda radical como Chávez. De hecho, Humala ya participó en las elecciones anteriores y él prometió que si se hacía presidente iba a declarar la guerra a Chávez, declarar la guerra a Chile, perdón. Prometía muchísimas cosas radicales de izquierda y por eso es que pierde contra Alan García, que es el actual presidente de Perú. Pierde en la segunda vuelta contra Alan García. Ahora, hablando de Alan García, algo curioso que les voy a mencionar rápido, su partido es el APRA, no va a presentar candidato, la candidata renunció por la muy mala aceptación que tiene en este momento Alan García. A pesar de que han tenido cifras de desarrollo económico muy fuertes, la aceptación ha sido muy baja por distintos escándalos y sobre todo por distribución. Han crecido, pero no han crecido parejos. En los últimos años Perú ha crecido mucho en los presidentes desde Fujimori, Toledo siguió más o menos con la misma línea, Alan García lo ha hecho, sin embargo la gente está muy descontenta por la distribución de esta riqueza que se ha generado. Entonces tenemos que Humala dijo, yo voy a prometerles a la gente no solamente crecimiento, mi enfoque de gobierno va a ser la distribución de este crecimiento. ¿Qué pasa? Que este candidato sí es creíble que lo haga, porque si bien ya lo habían prometido los candidatos como Alan García, eran más o menos de centro de derecha, no eran candidatos que se identificaran muchísimo con la izquierda. Por eso ahora la gente está creyendo mucho en Ollanta Humala y está generando muchísima expectativa y muchísimo apoyo en Perú. Pero, como ya repetimos lo que habíamos dicho, hay mucha gente que teme que vaya a radicalizarse y ser como Chávez, que es lo que no quieren. De la primera vuelta para la segunda vuelta, Humala ha como bajado el discurso, lo ha moderado muchísimo, precisamente para escuchar. Él mismo lo dijo, yo no gané el 50% más uno. Claramente se ve como la mayoría de la gente no está conmigo y eso me están dando una consigna, me están dando un mensaje.
tengo que escuchar las diferentes posiciones porque también hay gente que le gustan esas posiciones. Sí, me parece muy acertado de parte de Humala, porque la vez pasada pierde por esto, por creer que era un peligro para Perú, por lo radical que era, y ahora está aprendiendo de su error y sabiendo pues conciliar con empresarios, platicar con otros sectores que no se creían representados por Ollanta Humala. Por otro lado tenemos a Keiko. Ese también le teme a este partido Fuerza 2011, el partido de Keiko, la coalición. ¿Por qué? Porque creen que Keiko puede ser lo mismo que su padre. Puede convertirse, también radicalizarse, irse a la extrema derecha y ser una dictadora. Inclusive temen que le dé el indulto a su padre y ella ha jurado, yo no me voy a radicalizar, no soy mi padre y no le voy a dar el indulto. Entonces tenemos que, por ejemplo, Vargas Llosa habla de, híjole, o sea, los 3 candidatos de centro no se unieron, dividieron sus votos y ganaron los radicales que iban solos. Entonces tenemos que elegir entre el cáncer en fase terminal y el SIDA, lo que dijo Vargas Llosa. Es impresionante el miedo que temen en Perú a elegir entre alguien que se pueda convertir en Chávez o alguien que se pueda convertir en su padre de extrema derecha. Están votando, creen que por el menos peor, lo que sea más moderado y el que sea menos peor. Entonces por eso, por ejemplo, Kuczynski los exhortó a hacer un pacto por Perú para moderarse precisamente y para ver por el bien de Perú sobre todo. Tenemos que también el partido de Keiko se compone principalmente de partidos que eran fujimoristas, que venían desde el padre, que apoyaron siempre lo que hizo el padre, y ahora, por ejemplo, el partido 90 está dentro de este partido, pero se recrean los nombres, pero están apoyando claramente a Keiko, que fue la congresista con mayor apoyo electoral cuando fue su candidatura de la historia de Perú. También es importante recalcar por parte de Keiko. Nos mencionabas que Keiko y que Humala tuvieron cierto porcentaje menor al 30%, Humala un poco más del 30% en la primera vuelta. ¿Cuáles son las poblaciones de votantes? ¿A quiénes deben convencer y con qué discurso para poder ganar esta segunda vuelta? Fíjate que es algo muy interesante porque como veíamos ahorita, muchos de los peruanos están votando por miedo, para votar por la menos peor opción, la que no se radicalice a cualquiera de las dos alas. Entonces yo creo que si Humala quiere ganar, se tiene primero que desmarcar claramente de Chávez, como lo ha venido haciendo, pero sobre todo va a tener que hacer política pues un poquito sucia, dirían algunos, hablar de su contrincante y lograr que no pueda desmarcarse Keiko de la etiqueta de su padre, por parte del indulto, por parte de quien tiene la mayor fuerza política para apoyar esta campaña de Keiko y por parte de la manera en cómo va a gobernar Fujimori. Humala ya tiene la gran ventaja de que promete creíblemente lo que no han podido hacer en Perú durante tantos años, que es redistribución, que es realmente hacer justicia social. Keiko eso no lo tiene. Keiko lo está prometiendo, hay gente que le cree, pero la gente que vota por Keiko principalmente es o por miedo a Humala o porque prefieren las políticas neoliberales. Prefieren que se continúe con lo que se está haciendo en Perú, que ha tenido mucho éxito, que han tenido cifras de crecimiento del PIB cercanos a los 2 dígitos. Y por eso la clave de Humala es decir, yo ya tengo la ventaja que la gente cree en mí, la mayoría de la gente me quiere a mí por redistribución, tengo que hacer que Keiko no se deslinde de esas etiquetas. Y Keiko lo que tiene que hacer claramente es deslindarse de esas etiquetas. Creo que ahí está la clave para que Humala o Keiko puedan ganar. Entonces, es una campaña de desprestigio más que una campaña de ganarse votos. Ahora, hay que considerar algo muy importante y me gustaría que nos dieras una conclusión al respecto. Perú es uno de los países en Latinoamérica que más ha crecido en los últimos 10 años. Esto gracias a políticas económicas neoliberales. Pero estas políticas económicas neoliberales lo único que han logrado es separar a la población peruana en cuanto a distribución del ingreso. Ahora, ¿qué políticas económicas debe seguir cada candidato cayendo en populismo si es necesario para que esta distribución de la riqueza sea más equitativa? Mira, la primera pregunta que me haces es muy interesante. No es solamente una campaña de desprestigio de los candidatos, pero sí es una campaña de desprestigio en otros lados. Porque, por ejemplo, La República, que es uno de los periódicos más seguidos, está tirándole con todo a Keiko, sinceramente. Ahora, lo importante de Humala no es hacer eso, atacar a Keiko porque se va a ver muy mal. Lo que debe hacer Humala es simplemente deslindarse de sus etiquetas y tratar
por otros medios que no sé, de realmente hacerle ver a la población que sigue siendo Fujimori, ¿no? Que el Fujimori que está en la cárcel sigue teniendo muchísimo poder. Keiko no le va a interesar tanto meterse con la etiqueta de Humala, porque Keiko lo que tiene que hacer primero es delinearse su etiqueta. Y la segunda parte de las políticas redistributivas, pues tienen que no solamente hacer políticas neoliberales, o sea, darse cuenta que este mundo neoliberal de los economistas de Chicago o los economistas muy occidentalizados, pues sí, nos puede dar crecimiento, pero no nos va a dar redistribución. Entonces, buscarnos políticas que no solamente busquen la eficiencia, no solamente buscar la eficiencia económica, sino también buscar la justicia social. Muchísimas gracias, Omar. Terminamos con esto, vamos a corte, en un momento regresamos.